Zeus, el dios supremo del Olimpo. El cielo rugió con estruendos ensordecedores. El universo entero temblaba mientras los antiguos titanes libraban una guerra que definiría el destino de los dioses y los hombres. Pero, en medio del caos, una nueva esperanza surgía, un niño destinado a derrocar a su despiadado padre y gobernar sobre el Olimpo. Zeus no nació en tiempos de paz. Su existencia comenzó en el filo del peligro, en la tiranía de su padre, Cronos, el devorador de hijos. Los titanes gobernaban el cosmos con puño de hierro, y Cronos, temiendo una profecía que anunciaba su caída a manos de uno de sus hijos, devoró a cada uno al nacer. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, todos cayeron en su vientre oscuro, atrapados en el abismo de su propia carne. Pero cuando Rea, madre de Zeus, sintió que el destino le arrebataba a otro hijo, ideó un plan audaz. Engañó a Cronos y, en lugar de entregarle al recién nacido, le dio una roca envuelta en mantas. Mientras el titán la tragaba sin sospecha, Zeus era llevado en secreto a la isla de Creta, donde crecería lejos del alcance de su terrible padre. En una cueva oculta del monte Ida, la naturaleza misma protegió al niño divino. Criado por la ninfa Amaltea, quien lo amamantó con la leche de una cabra sagrada, Zeus creció fuerte y feroz. Los curetes, guerreros danzantes, golpeaban sus escudos y lanzaban gritos de batalla cada vez que el niño lloraba, asegurando que Cronos jamás escuchara su presencia. Los años pasaron, y Zeus, ya convertido en un joven de fuerza inigualable, supo que su destino no era esconderse, sino reclamar lo que era suyo. Buscó a Metis, la sabia diosa del pensamiento astuto, quien le dio la clave para derrocar a Cronos, un brebaje que haría que el titán vomitara a sus hermanos. Con astucia y valentía, Zeus se infiltró en el palacio de su padre, sirviéndole la poción como un sirviente anónimo. Cronos bebió, y la tierra se estremeció. Uno a uno, los hijos devorados fueron liberados, renaciendo en el mundo con furia contenida. La rebelión había comenzado. La guerra de los dioses contra los titanes estaba por estallar. El cosmos entero se agitó con el estruendo de la batalla que estaba por comenzar. Con sus hermanos liberados, Zeus no tenía intención de retroceder. Sabía que Cronos no cedería el trono sin luchar, y así comenzó una guerra que sacudiría los cimientos de la creación, la titanomaquia, el conflicto épico entre los dioses y los titanes. Zeus reunió a sus hermanos y los condujo al monte Otris, donde los titanes, liderados por Cronos, preparaban su defensa. Pero el joven dios sabía que su poder aún no era suficiente para vencerlos. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz, descender al abismo más profundo de la existencia, al Tártaro, donde los temibles cíclopes y los hecatónquiros estaban prisioneros. El descenso fue oscuro y aterrador. Acompañado por Hades y Poseidón, Zeus atravesó las sombras del inframundo hasta llegar a la prisión donde su abuelo, Urano, había encerrado a los monstruosos hijos de la tierra. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, rugieron con furia al verlos, pero Zeus, con su voz atronadora, les ofreció algo más poderoso que la venganza, la oportunidad de luchar contra los titanes que los habían desterrado. A cambio de su libertad, los cíclopes forjaron para Zeus las armas que definirían la guerra. Para Zeus, crearon el rayo, un arma de luz y destrucción capaz de partir los cielos. Para Poseidón, forjaron el tridente, capaz de hacer temblar la tierra y los mares. Para Hades, moldearon el yelmo de la invisibilidad, que le permitiría moverse entre las sombras sin ser visto. Liberados y sedientos de venganza, los cíclopes y los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, se unieron al ejército de Zeus. Con su poder multiplicado, los dioses ascendieron al Olimpo y se prepararon para la guerra final contra los titanes. Y entonces, con un rugido que hizo temblar la creación, la batalla comenzó. Los titanes arrojaban montañas contra los dioses, mientras los hecatónquiros respondían con una tormenta de rocas que oscurecía el cielo. Zeus, desde la cima del Olimpo, desató su ira con rayos cegadores, incendiando los campos de batalla. Poseidón, con su tridente, partió la tierra, abriendo abismos bajo los pies de sus enemigos. Hades se deslizó entre las sombras, invisible, sembrando el terror entre las filas titánicas. Durante 10 años, el conflicto se prolongó. La tierra ardía, los cielos se partían y los océanos se agitaban en furia.
Pero los titanes, por más poderosos que fueran, no podían resistir el poder de los nuevos dioses. Y entonces llegó el golpe final. Zeus, con un rayo más brillante que el sol, desató toda su furia sobre Cronos. El titán, debilitado y cegado por la luz divina, cayó de rodillas. El señor del trueno no le dio oportunidad de levantarse. Con un último estallido de poder, Cronos fue derrotado y arrojado al Tártaro, junto con los titanes que le fueron leales. El Olimpo rugió con el eco de la victoria. Los dioses habían triunfado. La era de los titanes había terminado. Pero el reinado de Zeus apenas comenzaba. El mundo se encontraba en calma tras la brutal guerra contra los titanes. El cielo, que había sido desgarrado por el fuego y el trueno, se tornó azul una vez más. Los mares, sacudidos por la furia de Poseidón, se aquietaron. La tierra, que había temblado con la caída de los titanes, se cubrió de vida de nuevo. Desde lo alto del monte Olimpo, Zeus miró su victoria con determinación. Él y sus hermanos habían traído un nuevo orden al universo, pero ahora quedaba una pregunta crucial: ¿quién gobernaría sobre todo lo creado? Para evitar conflictos entre los dioses, Zeus propuso un reparto del cosmos. Él, como el más fuerte, tomaría el dominio de los cielos y se proclamaría rey del Olimpo y señor del rayo. Poseidón, con su inigualable poder sobre las aguas, se convertiría en el soberano de los océanos. Hades, con su sombrío y aterrador yelmo, recibiría el mundo subterráneo, el reino de los muertos. Los demás dioses aceptaron este reparto, pero no todos estaban conformes. Poseidón, en especial, sintió que merecía más. Hades, desde la profundidad de su nuevo dominio, miró con recelo la luz dorada del Olimpo. Pero nadie osó desafiar a Zeus, pues su poder era absoluto. El nuevo rey de los dioses había nacido. Para consolidar su reinado, Zeus decidió tomar a Hera, su hermana, como esposa y reina del Olimpo. Su unión fue grandiosa y celestial, pero también tormentosa, pues Zeus era un dios de pasiones incontrolables. El Olimpo, majestuoso y colosal, se alzó entre las nubes, una fortaleza dorada desde donde Zeus gobernaría sobre dioses y mortales. Desde allí, observaba a la humanidad, esos frágiles seres de carne y hueso que, sin saberlo, estaban destinados a formar parte de su historia. Pero la paz del Olimpo no duraría para siempre. Desde las profundidades del Tártaro, una nueva amenaza surgía, más terrible que los titanes. Un monstruo nacido del caos mismo, una bestia que haría temblar a los mismos dioses. Su nombre era Tifón. Desde el abismo más profundo del Tártaro, donde la oscuridad no conoce fin, Gaia, la madre tierra, rugió con furia. La derrota de los titanes no había sido el final, sino el principio de su venganza. Cronos y sus hermanos habían sido arrojados a una prisión eterna, y la diosa primigenia no perdonaba a Zeus por la caída de sus hijos. Así, de su rabia y su deseo de destrucción, Gaia engendró al más terrible de los monstruos, Tifón, la bestia definitiva, el azote de los dioses. No era una criatura común. Era el horror hecho carne. Su tamaño era colosal, superando las montañas más altas. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras como la noche, y sus ojos ardían con llamas de pura destrucción. En lugar de manos, tenía 100 serpientes que siseaban y escupían fuego. Sus alas, tan vastas como el cielo, podían cubrir el sol y sumir al mundo en tinieblas. Su boca, cuando se abría, liberaba un viento huracanado capaz de devastar ciudades enteras. Cuando Tifón emergió de la tierra, el Olimpo entero tembló. Los dioses, al ver su imponente figura alzarse en el horizonte, sintieron el miedo recorrer su esencia inmortal. Muchos, aterrorizados, huyeron a Egipto, disfrazándose de animales para esconderse de su furia. Pero Zeus no huiría. El rey del Olimpo, con el rayo en mano, descendió desde su trono para enfrentar a la bestia. Los cielos estallaron en relámpagos, y la tierra se sacudió con estruendos de guerra. Tifón rugió y, con su furia descomunal, arrancó montañas y las lanzó contra Zeus, pero el dios del trueno las redujo a polvo con su poder. Los rayos divinos llovieron sobre la criatura, iluminando la batalla con destellos dorados y cegadores. El combate fue feroz. Tifón era rápido, astuto y brutal.
En un descuido de Zeus, el monstruo logró arrebatarle el rayo, y con un golpe devastador, lo hizo caer. Los cielos se oscurecieron. El rey de los dioses estaba herido, debilitado. ¿Sería este el fin del reinado de Zeus? El Olimpo contuvo la respiración. Zeus, el poderoso rey de los dioses, había caído. Tifón, con sus ojos llameantes de victoria, rugió con un sonido tan aterrador que la tierra misma pareció gemir de dolor. Con sus garras colosales, desgarró los cielos, y con un batir de sus alas gigantescas, cubrió el sol en tinieblas. Zeus, debilitado y sin su rayo, sintió por primera vez el peso de la derrota. El monstruo se abalanzó sobre él, sus múltiples cabezas de serpiente silbaban con furia. Las fauces de la bestia se abrieron para devorarlo. Pero el rey del Olimpo no estaba vencido aún. Con el último vestigio de su fuerza, Zeus invocó las corrientes del viento, pidiendo ayuda a su hermano alado, Hermes. El mensajero de los dioses descendió como un relámpago y, con astucia divina, recuperó el rayo de Zeus mientras Tifón se regocijaba en su supuesta victoria. Cuando el dios del trueno sintió su arma en la mano, una nueva tormenta se alzó en el cielo. «Yo soy Zeus, el señor del Olimpo», rugió con una voz que estremeció los cimientos del mundo. Los relámpagos destellaron con una furia sin igual, y una lluvia de fuego y luz se abatió sobre Tifón. La criatura gritó de dolor, sus alas ardieron y sus escamas se resquebrajaron bajo el poder del rayo. Pero Tifón no caía. Aún herido, el monstruo intentó huir, descendiendo a los rincones más oscuros de la tierra. Zeus, con su poder restaurado, lo persiguió sin descanso. Atravesaron montañas, mares y desiertos en una cacería titánica. El monstruo, furioso, intentó resistir, pero los relámpagos de Zeus lo golpeaban sin tregua. Finalmente, el dios supremo lo acorraló en el monte Etna, en Sicilia. Con un último y devastador rayo, Zeus partió la montaña en dos y sepultó a Tifón bajo su peso eterno. Las tierras dejaron de temblar. Los mares se calmaron. El cielo, por primera vez en siglos, fue completamente azul. Desde entonces, el monte Etna sigue rugiendo y expulsando fuego, porque, según la leyenda, Tifón aún sigue allí, atrapado bajo la furia de Zeus. El Olimpo celebró la victoria. Zeus, ahora sin duda alguna, era el soberano absoluto del cosmos. Pero su historia no termina aquí. Porque incluso los dioses, en su grandeza, no pueden escapar del destino. El Olimpo resplandecía en todo su esplendor. Desde su trono dorado, Zeus contemplaba su victoria con orgullo. Había derrotado a los titanes, había vencido a Tifón, y ahora reinaba supremo sobre dioses y mortales. Pero aunque su poder era absoluto, Zeus no estaba libre de amenazas. Muy por encima de su gloria, sobre el más alto de los cielos, existía algo aún más antiguo y poderoso, el destino. Las Moiras, las diosas del destino, tejían el hilo de la existencia de dioses y hombres por igual. Ninguna criatura del cosmos podía escapar de su voluntad, ni siquiera el todopoderoso Zeus. Un día, en lo profundo de sus pensamientos, el rey del Olimpo visitó a las Moiras para conocer lo que le deparaba el futuro. Las tres ancianas hilaban con paciencia los hilos de la vida y la muerte, y cuando Zeus les preguntó por su destino, la más anciana de ellas habló. Tú eres el rey de los dioses ahora, pero un hijo nacido de ti será más grande y más fuerte que tú. Zeus sintió un escalofrío recorrer su divina esencia. ¿Un hijo que lo superaría? Recordaba bien lo que había sucedido con su padre, Cronos, quien había sido derrocado por su propio hijo. ¿Se repetiría la historia? No podía permitirlo. Desde ese momento, Zeus se volvió cauteloso con sus descendientes. Vigilaba de cerca a cada hijo que nacía de él, temeroso de que alguno pudiera ser su perdición. Fue entonces cuando escuchó un rumor que lo llenó de pavor. La diosa Metis, la más sabia entre todos los dioses, estaba embarazada de él. Y según una profecía, el hijo que nacería de Metis sería más poderoso que su padre. Zeus no dudaría. Llamó a Metis con dulces palabras y, cuando ella se acercó, la devoró entera. El Olimpo quedó en silencio. Los dioses observaron con asombro y miedo lo que había hecho su rey. Pero Zeus no mostró remordimiento.
Había asegurado su reinado. O al menos, eso creía. Los días pasaron, luego semanas y meses. Pero un día, Zeus sintió un dolor insoportable en la cabeza. Era como si un trueno estallara dentro de su cráneo. Gritó con una furia indescriptible, y los dioses corrieron a su lado sin saber qué hacer. Finalmente, llamó a Hefesto, el dios herrero, y con un último alarido de agonía, ordenó que le partieran la cabeza con un hacha. Hefesto, con manos temblorosas, alzó su herramienta divina y golpeó el cráneo del dios del trueno. De la herida abierta surgió una luz cegadora. Y de esa luz, con una armadura dorada y una lanza resplandeciente en la mano, nació Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Zeus se quedó sin aliento. La profecía se había cumplido, pero no de la manera en que él temía. Atenea no era su enemiga. Era su aliada más leal, su hija favorita, una diosa cuyo poder rivalizaba con el suyo, pero que jamás buscaría derrocarlo. El rey del Olimpo sonrió. El destino lo había puesto a prueba una vez más, pero él había salido victorioso. Sin embargo, esta no sería la última vez que Zeus desafiaría el destino. El Olimpo vibraba con el fulgor de los dioses. La majestuosa morada de Zeus se alzaba sobre las nubes, envuelta en un resplandor dorado. El rey de los dioses había asegurado su trono, pero su historia estaba lejos de terminar. El poder absoluto trae consigo enemigos, y Zeus lo sabía. En lo más profundo del Tártaro, los titanes aún rugían de furia, ansiando venganza. Los gigantes, nacidos de la sangre de Urano, tramaban su rebelión. Y en la tierra, los hombres y los héroes caminaban bajo la mirada del Dios Supremo, con corazones llenos de adoración, pero también de desafío. Zeus no era un dios pasivo. No se limitó a sentarse en su trono y gobernar desde la distancia. Él moldeó el destino de dioses inmortales con sus propias manos. Fue en esta era de esplendor cuando comenzaron sus innumerables amores y traiciones. Zeus era un dios de poder inconmensurable, pero también de deseos indomables. Ninguna diosa, ninfa o mortal estaba fuera de su alcance. Sus pasiones sacudieron la tierra, desataron tormentas y provocaron guerras. Pero con cada amorío, también sembraba la semilla del conflicto. Su esposa, Hera, la reina del Olimpo, era la única capaz de desafiar su voluntad. Celosa y vengativa, perseguía sin descanso a las amantes de Zeus y a los hijos nacidos de su infidelidad. Y entre todos sus hijos, uno de ellos se alzaría como su más grande orgullo y su más grande prueba. Hércules. Nacido de la unión entre Zeus y la mortal Alcmene, el niño tenía la sangre de los dioses en sus venas. Desde su cuna, Hera trató de destruirlo, enviándole serpientes para acabar con él. Pero el bebé, con una fuerza sobrehumana, estranguló a las criaturas con sus propias manos. Zeus observó con orgullo. Este era el hijo que desafiaría lo imposible. Pero Hera no se rendiría tan fácilmente. Durante toda su vida, atormentó a Hércules, lanzándole pruebas que harían temblar a cualquier otro hombre. Los 12 trabajos se convirtieron en leyenda: enfrentarse al león de Nemea, capturar al jabalí de Erimanto, robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Y Zeus, desde el Olimpo, veía todo con atención. Sabía que su hijo debía sufrir para alcanzar la grandeza. Hércules superó cada prueba, cada tormento, y al final, su gloria fue tal que Zeus lo ascendió al Olimpo como un dios inmortal. Pero mientras un hijo alcanzaba la divinidad, otros conspiraban en las sombras. Porque aunque Zeus era el rey supremo, no todos los dioses estaban conformes con su reinado. Y una traición estaba a punto de sacudir el Olimpo. El Olimpo era un reino de gloria y poder, pero incluso entre los dioses, las sombras de la traición se cernían. Zeus, con su trono de oro reluciente y su rayo en mano, se creía invencible. Pero en el corazón de su palacio, se fraguaba una conspiración que amenazaba con destronarlo. Hera, Poseidón y Atenea eran los principales instigadores. Hera, humillada una y otra vez por las infidelidades de su esposo, ansiaba venganza. Poseidón, su hermano, codiciaba el trono del Olimpo. Y Atenea, aunque leal a su padre, no podía ignorar las quejas de los dioses menores que veían en Zeus un tirano. Fue así como una noche,
los tres tramaron lo impensable. Esperaron a que Zeus cayera en un profundo sueño en su lecho dorado. Hera vertió una poción en su copa para debilitarlo, y cuando su respiración se volvió pesada, los dioses se lanzaron sobre él. Cadenas divinas, forjadas por Hefesto, lo ataron de pies y manos. El rey del Olimpo despertó con furia, pero ya era demasiado tarde. Tu reinado ha terminado, esposo mío. Susurró Hera con una sonrisa triunfante. Poseidón, con su tridente en mano, se acercó al trono. Era su momento de gobernar. Pero los dioses habían subestimado el poder de Zeus. Desde lo más profundo de su ser, el rugido del trueno resonó en el Olimpo. Sus ojos se volvieron tormentas, su piel chispeó con la furia de 1.000.000 de relámpagos. La ira del Dios Supremo no conocía límites. Fue entonces cuando Tetis y Briareo, el gigante de los 100 brazos, acudieron en su auxilio. Briareo, con su fuerza descomunal, rompió las cadenas de Zeus con un solo movimiento. Liberado, el dios del trueno desató su venganza. Un relámpago rasgó el cielo. Hera gritó al sentir su castigo. La colgó del firmamento con cadenas invisibles, dejándola suspendida entre las nubes, incapaz de liberarse. Poseidón y Atenea, temerosos de la furia de su rey, se arrodillaron en súplica. «Perdónanos, hermano», dijo Poseidón con la cabeza baja. «Solo buscábamos el equilibrio», añadió Atenea. Zeus, con el poder del cielo en sus manos, pudo haberlos destruido. Pero un dios no gobierna solo con fuerza, sino con inteligencia. Con una mirada severa, les concedió el perdón, pero les dejó claro que jamás volvería a tolerar una traición. Desde entonces, ningún dios osó desafiarlo de nuevo. Pero aunque los dioses aprendieron a temerlo, su verdadera prueba aún estaba por llegar. Porque en los rincones más oscuros de la tierra, una antigua bestia se alzaba de nuevo. Tifón. El monstruo que ni los titanes pudieron contener. El único ser capaz de arrebatarle el poder al rey de los dioses. Y esta vez, Zeus tendría que enfrentarlo solo. Las estrellas temblaron en el firmamento. El Olimpo, que jamás había conocido la derrota, se vio amenazado por una criatura que desafiaba incluso el poder del gran Zeus. Desde las profundidades del Tártaro, Tifón había despertado. Un ser de terror inconcebible, nacido de la furia de Gea, la madre tierra, como venganza por la caída de los titanes. Con su cuerpo colosal, más alto que las montañas, y 100 cabezas de dragón exhalando fuego negro, Tifón avanzó con la furia de una tormenta de destrucción. Cada paso suyo hacía temblar el mundo. Los ríos se evaporaban, las montañas se derrumbaban. El cielo se oscureció con nubes cargadas de tormenta y los vientos rugieron con un eco de muerte. Zeus descendió del Olimpo. No habría más intermediarios. No habría ejércitos ni dioses en su defensa. Este era un combate de titanes. El rey de los dioses alzó su rayo y lo lanzó con furia, pero Tifón lo desvió con una de sus enormes alas. El monstruo rugió, y de sus bocas surgieron llamas tan ardientes que derritieron los picos del monte Etna. Zeus esquivó el ataque, moviéndose con la rapidez del viento. Desde el cielo, lanzó un aluvión de rayos, iluminando la noche como si el sol mismo hubiese estallado. Pero Tifón no caía. Con un aullido que rompió los cielos, el monstruo extendió sus garras y atrapó a Zeus. Por primera vez en la historia, el Dios Supremo fue derrotado. El Olimpo entero contenía el aliento. Tifón le arrancó los tendones a Zeus, dejándolo inmóvil, y lo encerró en una cueva profunda, oculta en los confines del mundo. El rey de los dioses estaba prisionero. Los dioses del Olimpo cayeron en la desesperación. Poseidón se ocultó en las profundidades del océano. Hermes y Pan fueron los únicos que no se rindieron. El destino de Zeus y del mundo entero pendía de un hilo. Pero los dioses no podían existir sin su rey. Hermes, el mensajero veloz, y Pan, el dios de la astucia, idearon un plan. Se infiltraron en la cueva donde yacía Zeus y, con su ingenio, lograron engañar a Tifón para recuperar los tendones del dios supremo. Cuando Zeus lo sintió regresar a su cuerpo, el trueno rugió una vez más. El mundo entero pareció exhalar un suspiro de alivio.
Zeus estaba de vuelta. Con una furia sin igual, ascendió al cielo, sus ojos llameando con el poder de 1000 tormentas. Esta vez, no habría error. No habría contención. La guerra llegaría a su fin. Los cielos se abrieron, y con un rugido que sacudió la tierra, Zeus desató el poder absoluto de sus rayos. El fuego y la luz cayeron sobre Tifón como la furia de los dioses mismos. El monstruo, que antes había parecido invencible, comenzó a tambalearse. Zeus no se detuvo. Lo golpeó con cada trueno, cada relámpago, cada chispa de poder que podía invocar. Hasta que finalmente, Tifón cayó. Zeus, con una última descarga de su rayo divino, lo sepultó bajo el monte Etna, donde el monstruo permanecería atrapado por toda la eternidad. El Olimpo había sido salvado. Pero Zeus había aprendido algo. El poder absoluto siempre atrae desafíos. Siempre habrá algo o alguien dispuesto a desafiar el trono de los dioses. Y la pregunta que quedaba en el aire era: ¿cuánto tiempo más reinaría Zeus antes de que surgiera otra amenaza? El Olimpo resplandecía nuevamente en todo su esplendor. Zeus, triunfante tras su batalla contra Tifón, había restaurado el equilibrio en el cosmos. Sin embargo, la victoria no trajo consigo la paz que esperaba. Desde lo alto de su trono, el rey de los dioses miraba el horizonte. El tiempo avanzaba, y con él, nuevas amenazas comenzaban a gestarse en los rincones más oscuros del mundo. El poder absoluto exigía vigilancia eterna. Pero esta vez, la amenaza no vendría de monstruos ni titanes, sino de los mismos dioses. Zeus había escuchado un augurio inquietante. Los hilos del destino estaban en movimiento. Los dioses primordiales, aquellos que habían existido antes que él, murmuraban sobre una profecía oculta en la corriente del tiempo. El propio oráculo de Delfos había hablado. Zeus, rey del trueno, tu reinado no será eterno. Un hijo tuyo, más fuerte que tú, llegará para derrocarte. Estas palabras se clavaron en la mente del Dios Supremo como un rayo que parte la tierra. Había oído profecías similares antes. Su padre, Cronos, también había temido ser derrocado por su propia sangre, y la historia se había cumplido. ¿Podría Zeus sufrir el mismo destino? No podía permitirlo. El rey del Olimpo, cegado por el miedo, tomó una decisión terrible. Cada hijo que naciera de su linaje debía ser eliminado antes de que alcanzara la madurez. Zeus, quien alguna vez se había alzado contra la tiranía de Cronos, se estaba convirtiendo en lo mismo que había destruido. Pero el destino no se deja engañar. Uno de sus hijos estaba destinado a sobrevivir. Uno lo desafiaría. Y su nombre sería Hércules. Hércules, el hijo que Zeus no había planeado, estaba a punto de ser la chispa que encendería una guerra en el propio corazón del Olimpo. Zeus, lleno de temor ante la posibilidad de que el niño creciera y desafiara su dominio, trató de evitar el nacimiento de Hércules a toda costa. Pero Alcmene, la madre de Hércules, estaba destinada a ser más que un peón en las manos de los dioses. La hija de Electrión no era una mujer cualquiera. Su linaje estaba impregnado de valentía y fortaleza, y Zeus, atraído por su belleza y carácter, la tomó como amante en secreto, engañando a su esposa Hera. El nacimiento de Hércules no fue una casualidad, sino el resultado de un amor divino y mortal que nunca podría ser apagado. En su desesperación por asegurarse de que su hijo no creciera con el poder suficiente para desafiarlo, Zeus desató una furia celestial. Mientras Hércules era aún un bebé, Hera, la esposa de Zeus, llena de celos y furia, envió 2 serpientes para matarlo. Pero la criatura mortal de quien se esperaba que fuera una amenaza para los dioses resultó ser más fuerte de lo que Zeus había anticipado. Hércules, aún un niño, aplastó las serpientes con sus propias manos, demostrando una fuerza sobrehumana que haría que todos los dioses temieran su poder. El niño no solo sobrevivió a los intentos de asesinato de Hera, sino que comenzó a forjar su propio destino. El rayo de Zeus, el mismo que controlaba los cielos, no era nada comparado con la fuerza pura de Hércules. A lo largo de su vida, Hércules realizó 12 trabajos épicos, cada uno más difícil que el anterior, para demostrar su valía y reclamar su lugar en la historia.
En cada tarea, desafió las fuerzas más poderosas que el mundo había conocido, el león de Nemea, la hidra de Lerna, el jabalí de Erimanto y los caballos de Diomedes, entre muchos otros. Zeus, al principio, vio sus esfuerzos como simples pruebas de fuerza, pero pronto se dio cuenta de que este mortal no era simplemente un héroe cualquiera. Hércules no solo desafiaba a los monstruos y titanes, también desafiaría el propio dominio de Zeus sobre el Olimpo. En el fondo de su corazón, Zeus sintió una mezcla de orgullo y miedo por su hijo. Aunque sabía que Hércules era esencial para el equilibrio del mundo, también comprendió que un día, el hijo podría superar al padre. El poder de Hércules continuaba creciendo. Cada uno de sus trabajos no solo le otorgaba fama, sino que fortalecía su destino como el héroe más grande que los mortales y los dioses jamás conocerían. Zeus observaba con creciente preocupación. Aunque el joven héroe estaba cumpliendo con las tareas impuestas por los dioses, también se estaba forjando como un líder poderoso, amado por los hombres y temido por los propios dioses. En sus triunfos, no solo era un mortal, sino un símbolo de resistencia ante el poder divino. A pesar de todo, Zeus decidió seguir ocultando su ansiedad detrás de su trono resplandeciente. La idea de que su hijo pudiera desafiarlo algún día seguía rondando su mente. Sin embargo, el destino no se dejaba engañar y había otro hilo que se tejía en el tapiz de la historia. A pesar de la amenaza que representaba Hércules, el mundo necesitaba que él existiera. En sus aventuras, este héroe estaba enfrentándose a fuerzas más grandes que su propia comprensión y el Olimpo se encontraba en un delicado equilibrio. La diosa Hera, celosa y consumida por su odio hacia Hércules, nunca cesó en su intento de destruir al hijo de su esposo. Su furia no solo afectó a Hércules, sino que también trastocó el orden de los dioses. Hera había planeado que el héroe, aunque fuerte, nunca sería capaz de encontrar paz. Durante una de sus aventuras, la diosa hizo que Hércules, en un ataque de locura, matara a su propia familia. Cuando el héroe recobró la cordura y vio la tragedia que había causado, se sumió en una desesperación tan profunda que incluso sus propios dioses comenzaron a temer su poder. Con la devastación de su alma, Hércules supo que debía enfrentar un destino aún mayor que la simple tarea de realizar trabajos heroicos. El perdón y la redención se convirtieron en su lucha más ardua. Zeus, viendo el sufrimiento de su hijo, se sintió culpable, pero también dividido entre su amor paternal y el temor de perder su reino. Así que, a pesar de la crueldad que Hera le había infligido a Hércules, el dios del trueno intervino de manera compleja. Le dio la oportunidad de redimirse, de enfrentar sus demonios y limpiar su nombre. Pero, a medida que Hércules se adentraba en esta búsqueda de redención, el rey de los dioses entendió que su hijo estaba cambiando. Hércules ya no era el mortal que había temido y deseaba destruir. Se había convertido en un verdadero héroe, uno digno de los dioses. Y su poder, su amor por la humanidad, y su determinación estaban aplastando las paredes invisibles entre lo divino y lo mortal. En la lejanía, una verdad inevitable comenzaba a formarse: Zeus, el dios de los cielos, estaba siendo desbordado por su propio hijo. Aunque Hércules no lo sabía, su creciente poder ya había alterado el equilibrio de los cielos. El dominio de los dioses sobre la humanidad y la naturaleza no sería eterno. Zeus sabía que el tiempo de su reinado estaba llegando a su fin. Y no sería por mano de otro dios, sino por la acción de un héroe mortal, hijo suyo. En la última confrontación entre Hércules y los dioses del Olimpo, Zeus se enfrentaría a su propio hijo en una lucha en la que ya no habría vencedores ni vencidos. Sería un duelo que cambiaría el destino del mundo y marcaría el fin de una era. El aire en el Olimpo se volvió denso, como si el mismo cielo temiera lo que estaba por suceder. Hércules, habiendo completado sus 12 trabajos, regresó a la morada de los dioses con una determinación férrea. Ya no era el niño que una vez había sido engañado y olvidado, ahora, era el hombre que desafiaría a todos aquellos que se oponían a su justicia. Zeus, aunque orgulloso de los logros de su hijo, no podía ignorar la verdad: el héroe estaba llegando a su apogeo, y con ello, el peligro para su propio trono. En un acto desesperado, el dios del trueno convocó a todos los dioses del Olimpo, reuniendo a los más poderosos para deliberar sobre el futuro del reino. Este no era un consejo común, se trataba de una reunión de urgencia.
un último intento por detener el inevitable enfrentamiento. Hércules debe ser detenido, dijo Zeus con voz firme, mirando a cada uno de los presentes. No podemos permitir que este mortal se convierta en un dios. Si lo hace, su poder eclipsará al mío y, por ende, a todos los nuestros. A pesar de la gravedad de sus palabras, algunos dioses dudaban. Atenea, diosa de la sabiduría, era la primera en cuestionar la decisión de su padre. Pero Zeus, Hércules ha demostrado que es digno. Ha luchado por la humanidad, ha enfrentado monstruos que nosotros ni siquiera podemos imaginar. ¿Acaso su redención no es el camino correcto? ¿No es hora de que reconozcamos lo que realmente representa? Zeus, sin embargo, estaba convencido. Su miedo era mayor que cualquier lógica. Él es mortal. Y un mortal, por más que se eleve, nunca puede superar a un dios. La historia de los hombres debe estar subordinada a la de los dioses. Hera, quien había sido la mayor enemiga de Hércules, observó la conversación en silencio, con una sonrisa amarga en sus labios. Ella también sabía que, al final, la lucha por el poder no solo era un juego de dioses, sino de destinos entrelazados. Zeus, en su desesperación, decidió tomar una acción final. Convocó a Hércules al Olimpo, donde esperaba que el héroe se arrodillara ante él, aceptando su lugar dentro del orden divino. Pero sabía que, a pesar de su poder, no sería tan fácil someter a un hombre que había sido forjado en batallas y dolor. El Olimpo se oscureció cuando Hércules llegó ante Zeus. Los dioses miraban en silencio mientras el héroe, sin temor, se acercaba al trono de su padre. Zeus, mirando al hijo que había engendrado y temido, habló con voz grave. Hércules, has demostrado ser un hombre de gran poder. Pero ahora debes elegir, ¿seguirás siendo un héroe mortal, o aceptarás el lugar que te corresponde como un dios del Olimpo? Hércules, con los ojos brillando de determinación, respondió con firmeza. No quiero ser un dios, padre. Mi lugar no está entre los inmortales. Mi destino está con los hombres. Pero Zeus, en su miedo y orgullo, no podía permitir que la respuesta de su hijo fuera tan simple. Para él, esta era una amenaza directa a su dominio. Entonces, si prefieres seguir siendo mortal, enfrentarás las consecuencias. Nadie desafía al rey de los dioses sin pagar el precio. En ese momento, el aire se cargó de electricidad y el trueno resonó a través del Olimpo como un presagio de la batalla que estaba por comenzar. Zeus, con un gesto, lanzó un rayo directo a su hijo. Pero Hércules, con la agilidad y la fuerza que lo caracterizaban, desvió el rayo con su propia fuerza, mostrando que él no era solo un héroe, sino alguien capaz de resistir incluso a los dioses. La batalla entre padre e hijo comenzó, una lucha que resonaría a través del tiempo como la confrontación final entre el poder divino y la voluntad humana. Pero, aunque el destino estaba en sus manos, ambos sabían que el final de su duelo marcaría el cambio de una era. La batalla entre Zeus y Hércules era un espectáculo sin igual, el cielo se estremecía con cada rayo que Zeus lanzaba, y la tierra temblaba bajo los pasos de Hércules, quien, con su fuerza sobrehumana, desafiaba al mismísimo rey del Olimpo. Los dioses observaban en silencio, divididos entre el asombro y la ansiedad, mientras el destino de ambos se tejía en esa lucha. Hércules no buscaba la destrucción de su padre, sino su reconocimiento. Su lucha no era solo física, sino espiritual, una demostración de que un mortal podría desafiar las normas divinas. Mientras Zeus desataba el poder de los cielos, Hércules, con su coraje inquebrantable, se mantenía firme, sabiendo que la única forma de ganar era probando su valor de una manera que solo un mortal podría hacer. En medio de su enfrentamiento, Hércules comprendió que la lucha no se ganaría con fuerza bruta ni con furia divina. La verdadera victoria radicaba en un entendimiento más profundo. Zeus no solo era rey de los dioses, sino también el más temido. Pero ese poder era también su mayor debilidad. El miedo de Zeus a perder su trono, su obsesión por mantener el dominio absoluto, lo hacía vulnerable a la duda, a la inseguridad. En un giro inesperado, Hércules dejó de pelear. Bajó su espada y se encaró a Zeus, con la mirada llena de resolución. Padre, no quiero tu trono. No deseo ser un dios. Lo que busco es ser libre.
Ser libre para amar, para luchar, para dar forma al mundo como lo haga mi corazón. Zeus, quien siempre había visto a su hijo como una amenaza, quedó desconcertado ante las palabras de Hércules. La furia que había consumido su ser durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por una extraña sensación de orgullo y tristeza. La verdad golpeó a Zeus como un rayo, y por un momento, su poder divino pareció desvanecerse. El rey de los dioses comprendió que su dominio sobre el Olimpo no había sido una cuestión de control absoluto, sino de amor y sacrificio. Hércules, al rechazar el poder de los dioses, le mostró la vulnerabilidad de su propia existencia. Hércules, hijo mío, yo, Zeus comenzó a decir, su voz quebrándose por primera vez en siglos, nunca te comprendí. Pensé que el poder era lo único que importaba, pero tal vez lo que realmente importa es lo que el corazón de un ser mortal puede hacer. Hércules, con la mirada calmada pero firme, respondió. El poder de los dioses es grande, pero no es eterno. Mi fuerza proviene de lo que soy, de lo que he aprendido a lo largo de mi vida. No soy un dios, y por eso, mi humanidad me permite ver el mundo de una manera en que los inmortales no pueden. Zeus, mirando a su hijo, entendió que no era un rey que debía mantener su trono a toda costa, sino un padre que debía liberar a su hijo para que cumpliera su destino. Esa batalla no era solo la lucha de un padre contra su hijo, sino la confrontación entre la inmortalidad y la humanidad, entre lo eterno y lo efímero. Con un suspiro, Zeus levantó la mano y el rayo que había preparado para destruir a Hércules se desvaneció. En su lugar, una luz brillante llenó el Olimpo. Hércules, he decidido. Te ofrezco mi bendición como padre y como Dios. Dijo Zeus, su voz llena de una gravedad que reflejaba la magnitud del momento. Te entrego la libertad que tanto has buscado. Serás inmortal, pero en tus propios términos. Hércules, por primera vez en su vida, aceptó lo que se le ofrecía no como un regalo divino, sino como el reconocimiento que había estado buscando durante tanto tiempo. El héroe mortal ya no necesitaría demostrar nada más. Su alma, su corazón y su poder se unieron en un solo propósito, ser quien realmente era. Zeus, por su parte, entendió que su reinado no dependía de su trono, sino de la paz que finalmente podía lograr al soltar lo que más temía perder, el control. La luz que envolvía a Hércules comenzó a disiparse, pero algo nuevo brillaba en sus ojos, algo que nunca antes había visto en un dios. El hijo de Zeus había superado todas las expectativas, no solo como héroe, sino como ser humano, como hombre que se elevaba por encima de los mismos dioses. En el Olimpo, un silencio profundo se apoderó de los dioses. Hermes, el dios mensajero, fue el primero en hablar, su voz llena de asombro y respeto. Nunca antes habíamos visto algo así, un mortal que se convierte en lo que nunca imaginamos. Hércules ha hecho lo impensable, no ha sucumbido al poder, sino que ha trascendido. Atenea, con su mirada penetrante y su sabiduría inquebrantable, asintió, reconociendo la grandeza de la elección de Hércules. Este héroe había llegado más allá de la lucha física y había alcanzado el conocimiento que los dioses mismos aún no comprendían completamente. Es cierto, la verdadera fuerza de Hércules no está en su cuerpo, sino en su alma. Dijo Atenea. Lo que le da poder es la capacidad de mantener su humanidad intacta. Zeus, quien aún miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y admiración, comprendió finalmente la lección que tanto le costó aprender. La grandeza de los dioses no radica en la inmortalidad ni en la fuerza, sino en la habilidad de entender y respetar el destino de todos los seres, mortales o divinos. Con un gesto de su padre, una energía cósmica envolvió a Hércules, transformándolo en una figura que reflejaba tanto lo humano como lo divino. Su mortalidad ya no estaba atada al tiempo, pero su esencia seguía siendo la de un hombre común, capaz de amar, sufrir y elegir. Zeus, con un tono solemne, habló por última vez antes de que la luz desapareciera por completo. Hércules, te concedo la inmortalidad, pero será tu voluntad la que determine tu destino. En el cielo o en la tierra, tu poder no se medirá por la eternidad, sino por las decisiones que tomes. Te he reconocido no como mi hijo, sino como un igual. Con esas palabras, Hércules no solo se transformó en un dios, sino en un símbolo eterno de la humanidad que se enfrenta a lo imposible y lo supera.
Y con ello, el Olimpo dejó de ser solo el reino de los dioses. Ahora, el reino de los hombres, con su lucha, su amor y sus limitaciones, también había sido reconocido por los dioses. La paz finalmente descendió sobre el Olimpo, y con la bendición de Hércules, los dioses comprendieron que la verdadera grandeza no provenía del control absoluto, sino de la capacidad de cambiar, de aprender y de aceptar lo que está más allá del poder. Zeus, viendo que su hijo había encontrado su propósito, también encontró el suyo. Ya no era solo el rey de los dioses, sino el protector del equilibrio entre lo mortal y lo divino. Hércules, por su parte, regresó a la tierra, pero su nombre ya no sería solo una leyenda. Sería un faro para aquellos que, como él, desafiarían los límites impuestos por el destino. Y así, la historia de Zeus y Hércules trascendió los confines del Olimpo, convirtiéndose en una lección para toda la humanidad. El poder no es solo lo que se posee, sino lo que se elige dar a los demás. La era de los grandes conflictos había llegado a su fin, pero las historias de Zeus, Hércules y los demás dioses del Olimpo continuaban resonando a lo largo de los siglos. El Olimpo, ahora más sereno y reflexivo, se convirtió en un símbolo de la coexistencia entre lo divino y lo mortal, donde el poder y la humildad se entrelazaban en una danza eterna. En los corazones de los mortales, el nombre de Hércules seguía siendo un faro de esperanza. Su capacidad para desafiar lo imposible y su disposición para abrazar su humanidad lo convirtieron en el héroe ideal para todas las generaciones que vendrían. La historia de su victoria no era solo una victoria sobre un dios, sino sobre los propios miedos y limitaciones del ser humano. Zeus, el rey del Olimpo, comenzó a mirar más allá de su trono, comprendiendo que su reinado ya no dependía solo de la obediencia de los demás, sino de su habilidad para aceptar los cambios, para aprender de los mortales, y para entender que el verdadero poder radica en la sabiduría y la justicia. Los dioses, que antes se habían mantenido distantes y a menudo arrogantes, ahora compartían una visión común, la de un universo donde la divinidad no era sinónimo de perfección, sino de responsabilidad. La lección que Hércules había enseñado, aunque dura y dolorosa, se convirtió en la piedra angular de una nueva era para el Olimpo. Zeus, aunque ya no buscaba imponer su voluntad de manera absoluta, seguía siendo una figura crucial en el equilibrio del universo. Sin embargo, su reinado se transformó. Ya no se trataba de un dominio tiránico, sino de un reinado lleno de sabiduría, donde cada dios inmortal encontraba su propósito en armonía con el orden natural. Su relación con los demás dioses también cambió. Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, y los demás, quienes alguna vez fueron subordinados o rivales, ahora colaboraban juntos, con una profunda comprensión de la fragilidad y la grandeza tanto de los dioses como de los hombres. Incluso Hades, el señor del inframundo, quien siempre había sido visto como un ser sombrío, comenzó a mostrar un lado más compasivo, comprendiendo la importancia de la justicia en su dominio. Con el paso del tiempo, los mortales comenzaron a recordar a los dioses no solo por sus poderes, sino por sus historias. Las viejas leyendas, narradas por bardos y poetas, transformaron a Zeus y a Hércules en símbolos de un legado compartido entre los cielos y la tierra. Los hombres ya no veneraban solo por miedo o reverencia, sino por el profundo entendimiento de que, en algún lugar dentro de ellos, los mismos poderes que habían definido a los dioses habitaban también en sus corazones. Hércules se convirtió en un patrón de héroes, un ejemplo eterno de que la verdadera fuerza no está en el cuerpo ni en el poder, sino en la voluntad de ser más que lo que el destino ha trazado. Y Zeus, a pesar de ser el rey del Olimpo, nunca olvidó la lección que su hijo le había enseñado: el verdadero reinado no es solo sobre la eternidad, sino sobre la capacidad de comprender la vida, con todas sus imperfecciones. Con el tiempo, los dioses del Olimpo siguieron siendo venerados en la memoria de aquellos que los adoraban, pero las enseñanzas de sus vidas se convirtieron en algo aún más poderoso. Un recordatorio de que lo divino no está por encima de la humanidad, sino que está profundamente entrelazado con ella. Los humanos seguían sus pasos, buscando, como Hércules, su propio propósito en un mundo que, aunque lleno de desafíos, también estaba lleno de posibilidades infinitas. Y así, la historia de Zeus, el rey de los dioses, y de Hércules, el héroe inmortal, continuó a lo largo de los siglos, transformándose en una épica que nunca dejaría de inspirar.
Porque la verdadera victoria no es vencer, sino comprender que todos, dioses y mortales, tienen una parte que jugar en la danza eterna del universo. Si te ha gustado esta épica historia sobre Zeus, los dioses del Olimpo y los legendarios héroes como Hércules, no olvides suscribirte. Mantente al tanto de más relatos fascinantes, mitos cautivadores y aventuras épicas que te transportarán a mundos llenos de misterio y magia. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ninguna de nuestras nuevas historias.